Buen día chicos, este es el resumen de la clase del día 27, donde trabajamos con la placa controladora y con Tinkercad, donde vimos la introducción a Arduino. Bien, habíamos dejado una tarea que era este circuito que correspondía a tres LEDs con sus respectivos resistencias conectadas a tierra. Bien, cada LED con una resistencia conectada a tierra, y además de eso tres interruptores o tres botones con sus respectivos cables conectados a la parte positiva y la resistencia a la parte negativa o tierra. Bien. En este caso no tenemos los LEDs conectados a nuestra fuente de energía o a la parte positiva, porque vamos a controlarlos mediante la placa controladora. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar una placa controladora. Voy a dejar un poco la cámara aquí para poderlo ver mejor. Vamos a agregar una placa controladora. Entonces, para agregar una placa controladora, venimos aquí en buscar y escribimos Arduino. Bien, Arduino. Esperamos a que el buscador lo identifique. Arduino, tal y como está escrito ahí. Ahora, este componente electrónico corresponde a una placa controladora. Si nos recordamos lo que vimos en la clase anterior, todos los robots tienen tres componentes fundamentales: la placa controladora, que es la que toma las decisiones y donde se guarda el programa; los componentes sensores y actuadores. Recordemos que los sensores son todos aquellos componentes que ingresan la información a la placa controladora, mientras que los actuadores son todos aquellos que sacan información de la placa controladora. Agrupando los tres tenemos todo lo que es el sistema que conforma un robot. Si vemos por ejemplo el caso de la lavadora, que hemos tomado muchas veces, toda lavadora tiene una placa controladora que toma las decisiones y tanto sensores como actuadores que trabajan en función de ella. Si vemos el caso de la lavadora, por ejemplo, la placa controladora recibe información de los sensores. Habíamos listado los sensores de la lavadora y por ejemplo habíamos tenido en cuenta que teníamos un sensor de peso para mirar cuánto contenido tenía la lavadora, un sensor de la cantidad de agua que hay para ver cuánta agua le está ingresando, y además los botones que tiene la lavadora para controlarla en sí. Mientras que los actuadores de la lavadora tiene, en general, podemos decir que solamente hay dos: uno, el motor que gira la lavadora, y otro, la bomba que ingresa el agua a la lavadora. Bien, esos serían los actuadores. Ahora, ¿cómo están relacionados cada uno entre sí? Cuando encendemos nuestra lavadora, usamos los botones, que son sensores, para ingresar, por eso decimos que los sensores ingresan información, para ingresar en la cantidad de peso, por ejemplo, en la que queremos configurar la lavadora, a la placa controladora. Bien. Luego, la placa controladora toma la decisión de configurar los otros sensores y los actuadores en función a lo que queremos. Si le configuramos un peso bajo, pues los sensores de la placa, los sensores del sistema del peso, van a identificar cuando la lavadora llegó al punto indicado. Bien. Y los actuadores, que en este caso, como hemos dicho, es el motor que hace girar la lavadora y el que bombea el agua, van a activarse hasta, primero, el que se va a activar de primeras, pues sabemos que va a ser la bomba de agua que va a empezar a llenar la lavadora, hasta que llegue al punto donde el sensor de peso y el sensor de nivel de agua le digan a la placa controladora: hasta aquí ya es suficiente. Recordemos, los sensores le dicen a la placa qué es lo que está sucediendo en el mundo, o en el caso de la lavadora. Bien, una vez llega a ese límite, ¿qué hace la lavadora? Detiene la bomba, la acción, el actuador en este caso, detener la bomba, y activa el otro actuador, que es el motor. Esto es un ejemplo ya de aplicación ya más centrado en la casa, para que ustedes logren identificar y entender. Bien, hoy lo que vamos a trabajar es un programa dentro del Arduino para manejar un actuador, o tres actuadores en este caso, que son estos tres LEDs. Si recordamos cuando hicimos la identificación de sensores y actuadores, recordemos que el LED es un actuador que nos entrega información en forma de luz. Bien, entonces es un actuador. Luego tenemos que decir que los sensores, que el actuador en este caso es digital. Si recordamos, cuando hablamos de digital nos referimos a que solamente tiene dos posibles estados, que sería estar encendido o estar apagado. ¿Listo? En el caso del LED, pues tenemos
dos posibles estados, o está encendido o está apagado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar hasta aquí las conexiones, no vamos a hacer nada con este, y ahora lo que vamos a trabajar es con nuestra placa controladora. Vamos a programar dentro de la placa controladora. Para ello, para crear programas y modificar lo que hay dentro de la placa controladora, vamos a venir aquí arriba donde dice código. Bien, ahora, una vez le damos en código, generalmente nos coloca este programa por defecto. Es un programa básico que todas las placas controladoras traen dentro de sí. Generalmente es un programa de prueba para hacer encender y apagar un LED. Ahora, si se fijan, aquí en los textos, en el texto del código, nos van diciendo las instrucciones. Si recordamos de la clase anterior, recordemos que los robots tienen unas características. Primero que todo, son muy rápidos, ¿bien? Pero otra característica es que solamente pueden hacer una instrucción a la vez, y aquí lo estamos viendo en esta lista de pasos. Se ejecuta una por una, como si fuera una lista de tareas que va ejecutando una a la vez. Segundo, si queremos que haga algo, tenemos que decirle que se espere. ¿Listo? Si queremos ver la diferencia o los cambios, tenemos que decirle que se espere, porque si no va a ser tan rápido que va a ser imperceptible para el ojo humano. Tercero, cualquier robot, cualquier máquina que exista, solamente hace lo que esté dentro de su programación. Bien, es decir, no se sale no hace algo que no se le haya dicho que haga. En este caso, esta es la programación que ya trae por defecto. Ahora vamos a leerla. Dice: definir el LED integrado en alta. El LED integrado de una placa controladora corresponde a este componente que está acá. Este es el LED integrado de la placa controladora y está siendo controlada por un pin digital llamado el pin número 13. Si se fijan, en la placa controladora existen pines digitales y pines análogos. Los pines análogos no los vamos a tocar aún. Nos vamos a centrar el día de hoy en entender y conocer los pines digitales. Ahora, los pines digitales, si se fijan, cada uno es independiente y está numerado, es decir, 0, 1, 2, 3 hasta el número 13, lo cual nos da a entender que solamente tiene 14 pines digitales para controlar, lo cual son suficientes para los experimentos que vamos a realizar. Cada pin puede ser controlado, es decir, podemos sacar información o entregar la información. Estos van a ser las líneas de comunicación entre la placa controladora y el mundo exterior. Ahora, si nos fijamos, aquí dice definir LED integrado en alta. Siempre que exista un bloque como este que diga definir LED integrado en alta, lo que va a hacer es que en el pin número 13 va a haber un voltaje de 5 voltios, pero si definimos el LED integrado en baja, va a haber 0 voltios. Si recordamos de los casos anteriores y de los experimentos anteriores, cuando hay voltaje es cuando nuestros componentes se pueden activar. Cuando no hay voltaje significa que están apagados. Ahora vamos a iniciar la simulación. No voy a modificar nada del código, lo voy a dejar tal y como está, así como está, y le voy a dar iniciar simulación. Bien. Ahora, si se fijan, aquí a mano derecha se va a ver que el LED se enciende durante un segundo y se apaga durante un segundo. ¿Cómo podemos ver cuáles son los segundos que están pasando? Arriba, a donde dice hora del simulador, si se fijan, hay un reloj, ¿listo?, que nos va contando los segundos que lleva la placa encendida. En este caso, bien, está marcando el número 24, apaga, 25, enciende, y durante cada segundo se va encendiendo y apagando. Bien, ahora vamos a verlo con los desde acá. Pues vamos a detener la simulación. Siempre que vayamos a hacer cambios en el circuito o en el código, debemos detener la simulación. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enviar un cable desde el pin número 13 hasta el LED de color amarillo. Recordemos en el ánodo, porque es donde ingresa el voltaje positivo. Bien, y en la parte negativa del circuito, es decir, donde está el menos, donde están todas las resistencias conectadas y donde debería ir la parte negativa del circuito, lo que vamos a hacer es conectarlo a este pin que dice GND. Si se fijan, hay 3 pines que se llaman GND.
Cada uno de ellos es igual al otro, es decir, yo pude haberlo conectado acá, acá o acá. Bien, en cualquiera de los tres que llamen GND se puede conectar. Este GND corresponde a la parte negativa de la batería. Si recordamos, las baterías tienen un lado positivo y un lado negativo. El caso del GND sería la parte negativa, mientras que la parte positiva, o por donde va a salir la energía, perdón, donde van a llegar los electrones, si recordamos que los electrones siempre salen desde negativo, donde van a llegar los electrones es aquí al pin número 13, es decir, el recorrido que van a hacer es salir desde GND, entrar aquí a la pista, llegar a la resistencia, llegar a esta resistencia y llegar a la resistencia. Como no hay camino por acá, pues aquí van a parar. Mientras que por aquí, al encontrar este cable, van a viajar por el cable y regresar a 13 voltios, siempre y cuando obviamente exista un voltaje. Ahora vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué sucede. Si se fijan, al encender este LED también se va a encender. Es decir, todo lo que haya en el pin 13 corresponde a lo que digamos con el pin definir el LED integrado en alto. Ahora, si se fijan, cuando decimos alto, corresponde a encendido, mientras que si decimos bajo, corresponde a apagado. Bien, en el caso del LED. Ahora vamos a verlo con un multímetro para ver qué voltaje está pasando a través de nuestro componente electrónico. Entonces vamos a desactivar el código un momento. Listo, los códigos se pueden activar o desactivar para agregar componentes electrónicos. Vamos a agregar un multímetro. Recuerden, ya lo hemos manejado antes. Un multímetro es un componente electrónico lo que nos permite medir la cantidad de voltaje que hay entre dos puntos, bien, siempre y cuando conectemos adecuadamente positivo y negativo. En este caso, el cable positivo lo voy a mandar por aquí y lo voy a conectar a esta línea. Listo, a la línea donde está conectado el cable del pin número 3. Mientras que el lado negativo lo voy a conectar al lado de las resistencias. Recuerden, cualquiera de estos pines de la sección de negativo puede ser conectado. Lo pude haber conectado aquí, lo pude haber conectado aquí, lo pude haber conectado acá. Listo, cualquiera de esta línea del negativo pudo haberse sido conectado. Yo lo voy a conectar acá. Voy a cambiarle los colores para identificarlos mejor. Este de negro, este de rojo. Bien, vamos a medir ahora sí la simulación. Vamos a iniciarla. Bueno, vamos a dejar el código activado aquí, como para que se vea, poder mirar qué es lo que sucede. Y iniciamos la simulación. Ahora, si se fijan, cuando está encendido hay 4 voltios. Si se apaga, 0 voltios. ¿Okay? Entonces lo que está haciendo es variar el voltaje en el LED en función al programa que le estamos enviando. Ahora, si modificamos el tiempo, vamos a ver qué sucede. Recordemos que la placa va siguiendo las instrucciones y si leemos la primera, diría encender el LED, o sea, si lo traducimos, podríamos decir que lo que está haciendo es encender el LED conectado al pin número 13, que sabemos que es este dentro del Arduino, y cualquiera que esté conectado al pin número 13, que sería este de acá. Ahora, si nos fijamos, hay un tiempo de 1 segundo. Voy a modificarlo y le voy a dejar 3 segundos. Y vamos a ver qué sucede. Entonces, le dejamos el tiempo, 3 segundos, dejamos este como estaba, no vamos a modificar nada más. Y le damos iniciar simulación. Bien, entonces comenzamos a esperar. 1, 2, 3, apaga. Bien, 1 segundo apagado, 3 segundos encendidos. Si se fijan aquí en el reloj, se puede encender mejor. Listo, se apaga y enciende 8, 9, 10, apago y ahí va. Bien, entonces lo que le digamos que haga, como hemos dicho antes, es lo que va a hacer la placa controladora. Listo, no más, no menos. No va a ser más de 3, no va a ser menos de 3, porque lo que en este caso le estamos diciendo es haga 3 segundos. Bien, entonces, bueno, y una última cosa, recordemos que una vez finalizadas las instrucciones, ¿qué es lo que hace el robot? Como ya las finalizó, vuelve a comenzarlas. Bien, es un bucle, es lo que se conoce como un bucle, algo que se repite infinito número de veces. Bien, es lo que hace, es encender, esperar 3 segundos encendido, luego apagar. Recordemos, cuando dice bajo significa apagar o que van a haber 0 voltios.
y luego esperar un segundo apagado. Finaliza, vuelve a iniciar y la instrucción que se encuentra es encender, y así sucesivamente va repitiendo una y otra vez. Quiero que esto lo vayan realizando ustedes en la casa, listo, lo vayan realizando. Ahora, ¿qué sucedería si yo en vez de colocar el 3 acá hubiera colocado 3 acá? Bien, 3 y 3, vamos a ver qué sucede. Iniciamos la simulación, 1, 2, 3, apago, 1, 2, 3, enciende, listo. Entonces 3 segundos apagado, 3 segundos de encendido. Bien, eso en cuanto al este LED. Con esto se entiende que cuando colocamos el bloque definir LED integrado, estamos sacando información desde el pin digital número 13. Ahora, ¿cómo puedo demostrar que solamente está saliendo desde el pin digital número 13? Voy a detener la simulación y voy a correr el pin al número 12. Bien. Aquí al número 12 y le voy a dar iniciar simulación. Si se fijan, ya no hay una variación, no existe voltaje, no hay modificaciones. Este LED sí se enciende porque sí está conectado al pin número 3 internamente, es decir, dentro de la placa ahí existe una conexión que hay un cable hasta el LED, listo, de manera interna, por eso sí está funcionando acá. Pero este, si se fijan, no está funcionando porque el cable lo conectamos al pin número 12, listo. Entonces, algo muy importante que tengan en cuenta, siempre revisar las conexiones que están realizando para ver si funciona o no funciona el programa. Bien, ahora con eso sabemos que el bloque definir LED integrado lo que hace es enviar información por el pin número 3, ya sea alto para encender o bajo para apagar. O también podemos decir, en alto manda 5 voltios y en bajo manda 0 voltios. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a dejar el cable donde estaba antes, en el pin número 13. Ahora quiero que le digamos a la placa el número 13, es decir, que no que diga definir el LED integrado, sino que, oiga, quiero que enciendas el número 13 y yo también puedo modificar ese 13 y que diga 12 y 11. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a borrar este bloque de acá. Listo, para borrar arrastran los bloques aquí a donde está la cesta de basura, ustedes los arrastran ahí y ellos se borran. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Buscamos aquí en los bloques, hay una lista, ¿listo? Hay una lista para componentes de salida, ¿listo? Si recordamos, cuando hablamos de salida nos referimos a actuadores. Entrada serían los componentes que vamos a leer, sensores, aunque por hoy no lo vamos a manejar, pero para tenerlo en cuenta. Y control, donde tenemos el bloque de esperar. Los bloques de control son bloques que nos permiten controlar la forma en la que se va a manejar el programa. Bien, hasta el momento de hoy solamente vamos a manejar el bloque de espera. Bien, solamente el bloque de espera. Poco a poco vamos a ir aprendiendo todos estos bloques, pero de momento solamente el bloque de espera. Si analizamos lo que hemos visto hasta ahora, el bloque de espera lo que hace es detener la placa durante el tiempo que le coloquemos acá, mientras podamos ver los cambios que está realizando o simplemente que se quede quieta durante un periodo de tiempo. Bien, y es dependiendo del tiempo que le coloquemos acá. Ahora vamos a trabajar con el bloque que dice definir pasador y tener un número 0 y en alto. Vamos a colocar aquí. Bien. Y luego vamos a colocar otra vez un bloque de esperar. Volvemos otra vez a salida y volvemos acá. Otro bloque de definir pasador 0 en alto y colocamos otro bloque de esperar, que es muy similar al que acabamos de hacer, que teníamos originalmente, es muy parecido, pero además de eso nos va a permitir cambiar el número del pin digital. Aquí le colocan pasador, en este caso sería el pin digital, listo, que nosotros queramos. En este caso vamos a manejar otra vez el pin número 13, si nos fijamos es el único que está conectado de momento. Vamos a trabajar con el pin número 13. Le vamos a dar bajo y iniciamos la simulación. Esperamos un momento y tenemos un segundo encendido, un segundo apagado, un segundo encendido, un segundo apagado. Bien, se cumple y ejecuta el mismo programa que hicimos hace poco, pero en este caso le estamos diciendo directamente que lo haga en el pin número 13. Bien, vamos a detener la simulación. Y ahora vamos a hacerlo con el pin número 12. Vamos a ver qué sucede si colocamos ahora el número 12. Bien,
12 y 12, es decir, el 12 va a encenderse. Ya sabemos que cuando nos referimos a alto significa que van a salir 5 voltios por ese pin, y si le colocamos bajo van a salir pues 0 voltios por ese pin. Le voy a dar a iniciar simulación. Bueno, a manera de prueba lo dejé de igual manera conectado. Si nos fijamos, el LED ya no se va a encender porque está conectado en el pin número 13. ¿Qué tendríamos que hacer? Mover el cable al pin número 12, pero lo que vamos a hacer es conectar ahora otro cable al LED de color rojo, es decir, para usar otro LED. Vamos a mandar el cable aquí, aquí y aquí. Bien. Para poderlo acomodar mejor. Aquí listo. Voy a cambiar los colores para no confundirme, entonces voy a dejar este de color naranja para diferenciar que ese es del color amarillo. Es con un color amarillo porque cuando hay un fondo blanco y amarillo no se ve muy claro. Entonces voy a dejar aquí el color rojo porque corresponde al LED rojo. Y de paso vamos a conectar de una el pin número 11 al LED de color azul. Esto para tener ya los tres conectados y proceder ahora a programarlo simplemente. Colocamos el color azul. Si se fijan, el multímetro solamente está conectado en el LED de color amarillo, es decir, el multímetro solamente nos va a mostrar la información que hay en el LED amarillo. Si desean ver lo que hay en los otros, pues simplemente mueven el cable cable de color rojo a donde quieren leer. Por ahora voy a dejarlo así, quiero mirar qué sucede, quiero que lo experimenten ustedes también. Le damos a iniciar simulación. Bien. Aquí en este caso no me muestra voltaje, ya sabemos, porque está leyendo lo que hay en este LED. Si se fijan, no se está encendiendo ni apagando, entonces por eso no me muestra 0 voltios. Si se fijan, tampoco se está encendiendo el LED integrado porque lo que estoy haciendo es encender el pin digital número 12. Si se fijan, estoy diciéndole que se enciende el LED, el pin digital que está en el pin número 12, ¿listo? O sea, el LED que está conectado en el pin número 12, es decir, la energía sale desde aquí, 5 voltios, vienen acá por el cable, llegan al LED, lo encienden y espera un segundo, luego lo apaga durante un segundo y así sucesivamente. Bien, recordemos que este tiempo es el tiempo que va a durar quieta la placa con la última instrucción que aprendió. La última instrucción que le llegó pues fue esta, y lo que haya anteriormente lo va también a retener. En este caso solamente tiene que encender el pin número 12 durante un segundo, pues entonces durante un segundo se va a encender. Bien. Quiero ahora que se me encienda este también. ¿Qué tendría que hacer? Pues puedo agregarle otro bloque aquí, pin número 13. Bien. Y vamos a iniciar la simulación. Si se fijan, listo, ya está funcionando. Si se fijan, el LED amarillo se nos quedó encendido pero no se nos está apagando. Bien. Y mientras tanto el otro sí se está apagando. Si nos vamos al código que creamos, bien, recordemos las reglas de los robots. Un robot jamás va a hacer algo que no se le diga que haga. Bien. Es decir, nunca le dijimos que tiene que apagar el LED, o bueno, que tiene que colocar en bajo el pin número 13. Por lo tanto, pues él nunca lo va a apagar. Él simplemente lo que hace es encenderlo y dejarlo así. Bien. Entonces se entiende, para que se entienda mucho mejor lo de las reglas de los robots, ya sabemos que a menos de que le digamos que haga algo, él nunca lo va a hacer. Bien. Esto, si no le decimos, por ejemplo, apagar, pues él se va a quedar encendido todo el tiempo. Bien. Para que quede claro el concepto de las reglas de los robots, de por qué, digamos, dicen que un robot no hace algo a menos de que se le haya dicho. Bien. En este caso, este sí está parpadeando porque aquí tenemos el número 12 en alto, luego otra vez número 12 en bajo, y luego lo que hace es dejar encendido el 13 en alto, y así sucesivamente va repitiendo, y si nos fijamos, aquí está. Si miramos el multímetro, nos dice que hay, bueno, yo siempre he dicho 5 voltios, y es porque en esta parte el LED consume 0,7 voltios para poder funcionar. Entonces llegan 5, le resta 0,7 y nos queda 4,37. Bien, 0,05. Entonces, para que quede claro, cuando digo 5 voltios, ¿a qué me refiero?
y es que hay voltaje viniendo hasta acá, el LED se come una parte para poder funcionar y luego sale el voltaje. ¿Listo? Ahora vamos a detener la simulación. Quiero que mi LED se apague, quiero que mi LED del pin número 13 se apague. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Simplemente definir ahora y lo voy a colocar acá. ¿Listo? Y vamos a colocarle el número 13. Ya sabemos que tendríamos que haberle dicho bajo. ¿Listo? Y le damos iniciar simulación. Bien, si nos fijamos, ahora sí el multímetro varía obviamente porque se está apagando. Y si fijamos, también el LED integrado se está encendiendo porque estamos encendiendo el pin número 13. Y el LED que está en el pin número 13 también se está encendiendo. Bien, entonces vemos que enciende, apaga, tal y como lo hicimos en el programa. ¿Listo? Lo que quiero que entiendan es todo lo que ustedes coloquen acá se va a cumplir. ¿Listo? Siempre se va a cumplir. Todo lo que ustedes le digan que haga la placa controladora lo va a hacer. ¿Listo? Para que lo tengan muy bien claro. Y es cada instrucción que le vayamos colocando, él la va a ir ejecutando. Listo, nos faltaría solamente encender este. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues volver a repetir, colocar por aquí, definir el pasador, colocar el número que quiero, en este caso sería el número 11. ¿Sí? Sabemos que nuestro LED está en el número 11 y le va a dar iniciar simulación. ¿Listo? Lo mismo, en este caso, como le dije el número 11 en alto, pues se va a quedar encendido y nunca se va a apagar. ¿Por qué? Porque no existe una orden en la placa que le diga, oiga, a este pin córtele la energía, apáguelo y déjele 0 voltios. Bien, a eso, en este caso, pues ya se nota mucho mejor que no está variando. ¿Listo? A manera de ejercicio y de tarea, quiero que ustedes jueguen con esto, quiero que le agreguen más bloques, que le hagan más instrucciones, que creen secuencias de colores, que practiquen. ¿Listo? Y la próxima clase me muestren qué es lo que han hecho. Esto es un resumen de lo que vimos la clase de ayer. ¿Listo? Para que quede claro, de pronto alguien que lo haya mirado el video, esto fue lo que vimos la clase del día de ayer. Jueves 27 de agosto. ¿Listo? Chicos, eso es todo, el resumen de